Estamos acá porque el Señor nos salvó, nos redimió, nos rescató de las llamas del infierno. Qué bueno. Qué bueno que podamos estar acá y disfrutar de eso y poder juntos decir que el Señor transformó nuestras vidas y que cambió nuestros corazones y que purificó nuestra alma y que nos dio una nueva esperanza. Y es bueno para que podamos disfrutarlo cada día y vivir con esa mentalidad que nos lleva a pensar en estas cosas, ¿no? Pensar que fuimos rescatados, que estábamos perdidos y el que Él nos rescató y vivir de esa manera, ¿no? Y quiero en esta mañana compartir con ustedes un mensaje que habla acerca de la firmeza en nuestras convicciones, ¿no? El domingo pasado, en el sermón que nos compartió Orlando, no sé cuánto estaban, pudimos reflexionar sobre la actitud que tuvieron los pastores, ¿se acuerdan? Hombres comunes, marginados socialmente, sin prestigios, no eran personas religiosas, pero escogidos soberanamente por Dios para ser los primeros testigos del nacimiento del Mesías. Recuerdan que habíamos visto y que Orlando nos contaba y nos hacía reflexionar que ellos se levantaron y fueron en obediencia a Dios a buscar a aquel niño que estaba esperándolos en un pesebre, ¿no? Y nos mencionaba que los pastores vivieron un momento único que habrá quedado marcado en sus corazones por todas las generaciones. Que ellos habrán contado a sus hijos, a sus nietos, lo que pudieron ver y lo que pudieron vivir en esa situación allí en el pesebre. Estoy seguro que cuando lleguemos al cielo y recorramos las calles de oro y nos encontremos con estos hombres, ellos nos dirán, yo vine a ser el Mesías. Yo estuve ahí. Yo presencié ese momento, sus primeras horas, sus primeros minutos, estuvimos ahí. Pero lo que más me llama la atención de estos hombres es que fueron en obediencia a Dios y fueron de inmediato. No debatieron, no cuestionaron, no postergaron, no cuestionaron las palabras de aquellos que le habían anunciado las buenas nuevas, sino que fueron en obediencia, con una firmeza de espíritu y un gozo en su corazón, respondiendo al llamado que Dios les había hecho. Y ellos fueron y obedecieron lo que los ángeles les habían anunciado. Y entiendo que lo que pasó en su vida es que ellos eran personas con una profunda convicción en sus corazones, porque ellos conocían las profecías. Ellos sabían que se le había anunciado que vendría un Mesías. Sus padres seguramente les contaron, ellos lo habrán visto en las sinagogas, habrán escuchado a los maestros anunciar estas cosas, y ellos tenían en su corazón la firmeza de que pronto vendría un Mesías. No sabían cuándo, no sabían qué era, cuál era el momento, pero ellos sí sabían que pronto vendría un Mesías, que la promesa estaba hecha y que Dios iba a cumplir. Y ese momento y esa esperanza y esa convicción en su corazón los mantuvo expectantes durante toda su vida hasta que llegó el momento que les fue anunciado y creyeron. ¿Cómo no van a creer? ¿Cómo no van a ir? ¿Cómo no van a obedecer? Si eso es algo que había en su corazón, una convicción fuerte en sus vidas de que pronto vendría el Mesías. Y esa convicción que los mantuvo, que los hizo esperar, que los hizo pensar, que los hizo mantener la esperanza puesta en la venida del Mesías, es que cuando recibieron la voz, si vemos el pasaje, no se asustaron, no temblaron, vieron, escucharon y fueron en obediencia al mensaje que les había dado. Busqué la definición de convicción y dice así: la convicción es la seguridad firme y profunda que una persona tiene sobre una idea, creencia, valor o decisión, aun cuando existen dudas externas, opiniones contrarias o dificultades. En pocas palabras, convicción es creer en algo con tal fuerza que guía, escuchen bien, que guía tus acciones. Una convicción guía nuestras acciones. Y eso es lo que le pasaba a los pastores. Creyeron en algo con tan fuerza que guió sus acciones. Fueron, se levantaron, fueron de inmediato, volvieron gozosos. Su vida fue transformada. Marcaron la historia en su corazón. Porque había una convicción firme en ellos. Ahora nosotros podemos pensar cuáles son nuestras convicciones, en qué creemos y qué guía nuestras acciones.
Por eso quiero pensar hoy, o que pensemos, cuál es el accionar de cada uno, cuál es la convicción que nos mueve, cuál es nuestra situación con respecto a las convicciones que tenemos. Y para eso quiero que pensemos en un pasaje que está en Gálatas, capítulo 6. Y pensando en las convicciones, entiendo que es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos modernos, y es que la separación entre lo que decimos creer y la manera en que vivimos, ¿no? Hoy Gabriela nos leyó estas cuestiones, ¿no? Gente que dice orar mucho, pero no tiene una comunión con Dios. Que sabe mucho de teología, pero no conoce a Dios. Muchos conocen la doctrina sana, puedo agregar, pero carecen de convicciones que gobiernan su vida y su trato con las demás personas. El apóstol Pablo, al final de la carta a los Gálatas, hace mención acerca de las convicciones que debemos tener. No nos presenta nueva doctrina en esta final de la carta, pero nos muestra cómo el Evangelio transforma la vida diaria de nuestro corazón, nuestra vida diaria. Gálatas 6 no es un texto teórico, es cristianismo aplicado a nuestra vida diaria. Y aquí en este pasaje vamos a ver cómo las convicciones del Evangelio se manifiestan en restauración, en humildad, en responsabilidad personal, en perseverancia y en un amor sacrificial. Leamos Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 10. Vamos a leer en esta mañana. Dice así: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, este es el versículo central, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, ¿sí qué? Si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En este pasaje quiero que pensemos en 5 principios bíblicos que nos hablan acerca de las convicciones. En primer lugar, vamos a ver la convicción del Evangelio que nos lleva a restaurar con mansedumbre al hermano. En segundo lugar, vamos a ver las convicciones firmes que nos guardan del orgullo espiritual. En tercer lugar, que las convicciones del Evangelio se entienden la vida como una siembra espiritual. En cuarto lugar, las convicciones genuinas perseveran en hacer el bien. Y en quinto lugar, las convicciones del Evangelio se expresan en amor práctico. Y vamos a ver el primer principio sobre las convicciones del Evangelio que nos llevan a restaurar con mansedumbre. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vemos a Pablo hablando a la iglesia y manifestando su corazón pastoral. Nos menciona a aquellos que fallaron, que cayeron, que erraron al blanco, que bajaron sus brazos en el momento en el que fueron tentados. Si bien en esta ocasión Pablo le habla a la iglesia acerca de la vida cristiana, notemos que Pablo le hace mención a la iglesia que aquel que ha fallado, vayamos y restaurémoslo con un espíritu de mansedumbre, tratándolo con amor, cuidando a aquel que ha fallado, teniendo un corazón humilde a la hora de ir y restaurarle, y nos habla acerca de esa protección que debemos darle a aquel que ha fallado, protección en cuanto a la restauración. No así cuando Pablo habla acerca de aquellos que pecan teniendo una mala doctrina o enseñando una mala doctrina, es tajante, es duro con ellos, pero ahora Pablo habla acerca de esto, ¿no?
vayamos con mansedumbre. Pero Pablo no dice ignoren el pecado. No nos está diciendo eso. Eso no es ir con mansedumbre. No dicen expulsen de inmediato a aquel que pecó. O no nos dice justifíquenlo por amor. Tampoco nos está diciendo destruyan al hermano que ha pecado. O háganle saber que falló, ¿no? Metan el dedo en la llaga, como quien dice. O ignórenlo cuando pasen por la calle o lo vean entrar a la iglesia porque aquel pecó, falló. No nos está diciendo eso. ¿Qué nos dice? Restaurarlo. Restaurarlo. La palabra restaurar implica volver a colocar algo en su lugar, volver a algo a su diseño original. El griego secular se usaba como un término médico para referirse a colocar un hueso dislocado, para volver a poner un hueso en su lugar. En Marcos, capítulo 1, versículo 19, nos dicen que los discípulos de Jesús estaban restaurando las redes para volver a pescar. Estaban poniendo en condiciones, en el diseño original, que no tenga fallas, para volver a que cumpla su función. Ahora bien, aquellos que gozan de la convicción clara en el Señor, de saber que la iglesia es un cuerpo, y que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele, como dice 1 Corintios 12:26, todo el cuerpo se adolece, entonces nosotros sabemos que debemos sanar. Si no, recordemos cuando nos duele una muela. Te duele todo el cuerpo, ¿no? No sabes qué hacer. Sos capaz de ir a la hora que sea al médico para poder darte una inyección. A mí no me gustan las agujas, me da un poco de impresión cuando me colocan a mí, ¿verdad? Y voy igual. Me duele porque voy igual. Tengo que ir porque me duele, igual no queda otra solución porque me va a seguir doliendo la cabeza, la muela, me duele el cuerpo, me pongo molesto. Hacemos cualquier cosa para sanar esa parte del cuerpo. Ahora Pablo le está diciendo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes deben sanar. Si hay una parte del cuerpo que se adolece, ustedes deben ir y restaurarle. Pablo nos dice sobre cómo conducirnos en esta ocasión. No pasemos por alto la idea que Pablo menciona, que es hacerlo con mansedumbre, entendiendo que la otra persona está frente a la situación que ha caído y que está rindiendo cuenta a su creador por las cosas que por el pecado que ha cometido. Así que, dice Pablo, tratémoslo como alguien que ya está luchando para volverse a Dios, que está luchando con su pecado, diciendo he fallado contra Dios, necesito volver, necesito ser restaurado, así que nosotros vamos a ayudarla a que se vuelva a Dios, a que vuelva a tener ese encuentro con Dios. Y no dice que le echemos la culpa, no dice que vayamos y señalemos con nuestro dedo, que no le digamos te lo dije. Me recuerda cuando las madres nos dicen no hagas pirueta con la bici porque te vas a caer, y uno hace pirueta con la bici y se cae, y viene la madre y dice te lo dije, y detrás va una reprensión. Bueno, Pablo nos dice que no hagamos eso, que lo hagamos con mansedumbre. Le dice a los hermanos que es necesario que ayudemos al otro, y eso significa que nosotros debemos ir en obediencia a Dios, con mansedumbre en nuestro corazón y ayudando al prójimo, para que la iglesia sea una iglesia unida, que no nos olvidemos de corregir, que no nos olvidemos de restaurar, porque esa es la tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros. No señalar con el dedo, no acusar, sino restaurar. Volver algo a su diseño original. John MacArthur dice, la disciplina bíblica nunca busca castigar, sino restaurar al pecador. Nosotros con la disciplina bíblica no buscamos castigar, no buscamos señalar, no buscamos decir las cosas que estuvieron mal, o meter el dedo en la llaga, mejor dicho, sino restaurar a la persona. Y eso debe hacerse con mansedumbre, con humildad y con vigilancia personal. Ese es el secreto. Debo saber que puedo estar en ese lugar, que puedo llegar a ese momento. Por eso debo hacerlo con mansedumbre y teniendo cuidado de mí mismo, como dice el apóstol Pablo. Que debo estar atento, porque quizás hoy está el hermano, pero quizás mañana puedo estar yo. Y quizás yo sí voy a querer que me restauren con mansedumbre. Quizás sí yo voy a querer que venga alguien que me ayude a levantar. Y la convicción que nosotros tenemos en nuestro corazón es que necesitamos levantar a aquel que ha caído.
Porque como dice acá Pablo, nosotros podemos estar en ese lugar. Y debemos saber que antes de que pequemos con el cuerpo, ya hemos negociado ese pecado en el corazón. Te lo repito otra vez. Antes de que pequemos con el cuerpo, ya hemos negociado con el pecado en nuestro corazón. Ya hubo antes. Quizás hoy estamos luchando en nuestro corazón. Quizás podemos estar el día de mañana ya, Dios nos guarde y nos dé perseverancia de no caer. Pero si estamos, necesitamos ser restaurados con mansedumbre. Y aquel que ha caído debe ser restaurado con mansedumbre. Debemos ser una iglesia con convicciones bíblicas que no tolera el pecado, pero que tampoco destruye al pecador. Esa es la convicción de la iglesia. Esa es la convicción de cada uno de nosotros. No toleramos el pecado, pero tampoco destruimos al pecador. Lo restauramos, lo levantamos, lo acompañamos. Porque se restaura con mansedumbre, entendiendo que nosotros podemos estar en ese lugar. En segundo lugar, las convicciones firmes nos guardan del orgullo espiritual. Del versículo 2 al 5, Pablo hace mención acerca de esto. Dice así: sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrelleven, sigue diciendo, ¿no? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otros, porque cada uno llevará su propia carga. Pablo aquí equilibra dos verdades: ayudarnos mutuamente y nuestra responsabilidad personal. Cuando Pablo menciona la idea de ser sorprendido en alguna falta, pintó la imagen de una persona hundida bajo una pesada carga. Y aquí empieza a ampliar el versículo 2. Si cayó, restaurarle con espíritu de mansedumbre, pero sepan que deben llevar la carga los unos de los otros. Deben llevar la carga de los unos de los otros para animarse en la vida cristiana, para motivarse en el Evangelio, para saber que el otro también está necesitando nuestra ayuda y nosotros vamos a necesitar de él. Por eso Pablo le hace mención y le dice: sobrelleven la carga los unos de los otros. El enfoque no está en esperar que otros carguen mis cargas. Eso es egocentrismo y siempre conduce al orgullo, la frustración, el desánimo, la depresión. En cambio, Dios siempre nos dirige a enfocarnos en los demás y nos dice: sobrellevar la carga los unos de los otros. Este es un mandato sencillo de ser, porque podemos buscar un hermano o una hermana con una carga y ayudarlos a cada uno de ellos. Y para eso no necesitamos ninguna estrategia, no necesitamos programa, infraestructura para hacerlo. Tenemos que ir y ver a aquel que necesita y le llevemos su carga. No necesitamos presupuesto para eso. Ayer estábamos hablando de los campamentos que se vienen y necesitamos presupuesto, infraestructura, necesitamos programar gente y demás. Para restaurar, para sobrellevar las cargas, solo necesitamos ir y buscar a aquel que está padeciendo alguna cuestión en su vida espiritual. Buscamos a alguien que le está haciendo difícil de soportar su carga y lo ayudamos a llevarlo. Esa es la convicción que tenemos en nuestro corazón. Que miramos al otro y no nos miramos a nosotros mismos. Que miramos al otro y lo ayudamos en su momento que está atravesando. John Stott dice sobre esto: fíjense en la suposición que subyace en este mandato, que todos tenemos cargas y que Dios no quiere que lo llevemos solos. Ese es el deseo de nuestro Dios, que no quiere que nosotros llevemos las cargas solos, sino que seamos acompañados y que otros sean acompañados. En la época de nuestro Señor y en la época de Pablo, era obligación llevar la carga de algún soldado romano si te lo pedía. Ellos venían de la guerra y si se te cruzaban y llevaban una carga, te decían: toma, llévame esto hasta mi casa. Y vos tenías que cargar su carga y llevarlo para que ellos vayan livianos. O si un soldado iba caminando e iba llevando un equipaje o iba llevando una carga pesada, te podía tomar y hacer que vos cargues esa carga. Por eso Pablo está mencionando esto, porque para los cristianos de esa época era muy habitual que sea una orden legal y hasta autoritaria, pero lo está transformando en un principio bíblico. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 41.
Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Jesús, hablando del Sermón del Monte, le dice así a los que están escuchando: si un soldado te exige que lleve su equipo por 1 kilómetro, llévaselo 2. Si te pide que lleve su carga 1 milla, llévaselo 2 millas, dice la Reina Valera. Llévalo, hacé más de lo que tenés que hacer, de lo que está establecido. Lucas capítulo 23, versículo 26, nos encontramos con Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Dice el pasaje: cuando ellos se llevaban a Jesús, sucedió que un hombre llamado Simón, que era de Cirene, venía del campo, iba atravesando, iba caminando por ahí, viendo el espectáculo de Jesús, llevando la cruz. Dice que los soldados lo agarraron, dice el texto, los soldados lo agarraron, pusieron la cruz sobre él y lo obligaron a cargar detrás de Jesús. Toma, tenés que llevar esto, vení vos, llevar la carga de este hombre que no está pudiendo llevar su cruz. Era muy normal en ese tiempo que te exigieran llevar la carga. Ahora Pablo está diciendo: ustedes, por el amor que está en Cristo Jesús, lleven la carga unos y los otros. Y este pasaje tiene gran relevancia, porque ahora el que te pide que lleve la carga del otro no es un soldado romano, no es el emperador, no es un político, no es alguien con autoridad de este mundo, es nuestro Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, diciendo: queridos hijos, lleven la carga los unos de los otros. Porque eso manifiesta en tu corazón lo que hay y el amor que tenés hacia el prójimo. Porque si ponemos nuestro corazón para ayudar a aquel que lleva una carga pesada, podemos estar en paz con Dios, porque cumplimos la voluntad de Dios, y no hay nada más gratificante y más gozoso que poder cumplir con la voluntad de nuestro Señor, de poder llevar la carga de aquel que le está haciendo pesada. Ahora bien, sabemos que en ocasiones nosotros podemos mirar a aquel que ha caído y pensar: bueno, ¿cómo pudo fallar así, no? Estaba acá con nosotros, venía, se reunía, cantaba, oraba, compartía, no faltaba ninguna reunión. Bueno, hermanos, nosotros nunca sabemos qué pudo pasar en su vida para poder entrar en un blanco. Lo que sí el Señor nos dice es: lleven la carga uno de los otros. Restáurenlo con mansedumbre, porque esa es la convicción que tiene que tener la iglesia. Ahora déjame hacerte una diferencia acá. Yo no estoy hablando de aquellos que apostataron de la fe, que disfrazan su espiritualidad y viven conforme a este mundo, que se dejaron llevar por las pasiones y los deseos de este mundo, que dejaron lo santo por ir tras la inmundicia de lo que el mundo le ofrece, que se dejaron llevar por la filosofía de este mundo, por una psicología sin Dios, que te dice: el culpable no sos vos, sino que es el otro, que cuando sos infiel te dice: bueno, es porque tu esposa ya no te prestaba atención, así que vos no tenés la culpa. Esa filosofía que está en el mundo, que nos enseña a gozar de una música que denigra la condición humana. Esas personas que se sienten en su corazón que se tienen que dejar llevar por las pasiones de este mundo, bueno, no estamos hablando de ellos. Estoy hablando de cristianos que fueron regenerados por el Espíritu Santo, que nacieron de nuevo, que les duele haber pecado y que su único anhelo es vivir en la voluntad de Dios, pero han fallado, que cayeron y que necesitan ser restaurados, y que necesitan que nosotros tomemos su carga y entre los dos podamos llevarla. Aquellos que quizás no escucharon el consejo que le dimos y que pecaron, pero nosotros vamos ahí, lo vamos a cuidar, lo vamos a acompañar, vamos a tomar su carga y lo vamos a ayudar a caminar. Porque nuestro corazón lo hace con humildad y no con un orgullo espiritual. Porque siempre lo hacemos con un corazón que no se cree más que nadie, sino que piensa que somos todos iguales y que hoy está esa persona en esa condición, quizás mañana puedo estar yo. Y nosotros entendemos esto. Sproul decía: el orgullo espiritual es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de reconocer. El orgullo espiritual es aquel que lo disfrazo en mucho activismo, en transgiversar los versículos para justificarme, mi accionar, con versículos mal interpretados, con acciones que me quiero respaldar, que son antibíblicas, y no reconoce su falta.
Pero el creyente maduro, y hoy Gabriela nos hablaba de esto, ayuda sin sentirse superior, sin sentirse más que el otro. Sirve sin compararse. Yo hubiese predicado mejor. Yo si fuera director de la escuela bíblica podría hacerlo mejor, ¿no? Yo si estuviera en este ministerio lo haría mejor. No se compara. No hace eso. Un cristiano maduro no lo hace. Un cristiano maduro sirve al Dios que lo llamó a hacer la tarea. Examina su propia obra delante de Dios, como decía aquí el pasaje de Gálatas. Examina su propia obra y la pone delante de Dios. No se compara con los demás, se compara con la obra de Cristo. En tercer lugar, las convicciones del Evangelio entienden la vida como una siembra espiritual. Versículos 6 al 8 nos habla acerca de sembrar. Dice el que es enseñado, en Gálatas 6, versículos 6 al 8, dice el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra el que instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Todo lo que el hombre sembrare, dice el pasaje, eso también segará. Este no es un principio de prosperidad, es un principio moral y espiritual bajo la soberanía de Dios. Esto no es la falsa doctrina que se enseña, si yo pongo 1.000 pesos en la iglesia de ofrenda, Dios me lo va a multiplicar. Esto no es así. Dios no está hablando de esto. Dios no está hablando de estas cosas materiales. Dios está hablando de un principio moral, espiritual, bajo la soberanía de Dios, que entiende que sembrar en lo espiritual trae frutos y uno puede cosecharlos. Pablo, después de mostrarnos que debemos llevar la carga los unos de los otros, nos da este principio espiritual. Necesitamos ser partícipes de toda buena obra. Y así que aquellos que están enseñando, que están instruyendo la palabra, dice el versículo 6, debemos acompañar, cuidar, sostener, orar y sobre todo, escuchen esto, anotalo ahí si está tomando nota, no añadirles problemas. El texto nos habla que sostengamos a aquellos que están en eminencia predicando la palabra de Dios, pero nosotros tenemos muchos maestros en nuestra iglesia y debemos acompañar, cuidarlos a ellos. Querido hermano, orá por aquellos que están enseñando, por aquellos que están al frente de los ministerios, cuidalos, sostenelos, orá por ellos. No le añadamos problemas, no hay que añadirles problemas a sus vidas. No seamos complicados en el ministerio. Tenemos estos maestros que se preparan semana a semana, se capacitan, muchos toman cursos, muchos se capacitan en el seminario, en nuestra asociación, para poder servir a Dios con excelencia. Pero también para traernos, lo hacen porque quieren traernos la palabra de una manera fiel, exponerla la palabra de una manera fiel, para que nosotros podamos crecer en la palabra de Dios. Y por esa razón, cada uno de nosotros debe acompañarlo, su arduo trabajo, la tarea que están haciendo, porque ellos necesitan que nosotros estemos ahí. Porque ese trabajo trae frutos y frutos en abundancia. Por eso debemos saber que sembrar siempre, pero siempre trae frutos. Nadie siembra en vano. Aún con más regocijo podemos pensar que cuando vemos la cosecha o cuando la podemos ver, nos da gozo, nos da alegría, disfrutamos de eso. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido este tiempo de cosecha? Muchos de nosotros pudimos ver a aquellos que visitamos, por los cuales oramos, por los cuales acompañamos, aquellos que nos despertaban mientras descansábamos, porque necesitaban ayuda y hoy están sirviendo en el ministerio, enseñando, siguiendo el ejemplo del maestro. No sembramos en vano, hermanos. Esa tiene que ser nuestra convicción, que cuando sembramos va a haber fruto, es del Señor. Quizá la veremos, quizá no, pero nuestra convicción es seguir sembrando, porque va a traer frutos. El Salmo 126, versículos 5 y 6, seguramente te lo acordás. Nos habla acerca de esto. Los que sembraron con lágrimas, ¿cómo dice? Con regocijo segarán. Dice el versículo, irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es así, los que sembraron con lágrimas, porque cuesta sembrar y mucho, con regocijo, se segarán. Vamos a ir andando y llorando y va a ser arduo el trabajo, pero vamos a llevar esa semilla. Ahora bien, hay una gran diferencia entre sembrar en la carne y sembrar para el espíritu, ¿verdad? Nosotros lo sabemos.
Sembrar para la carne es gratificar el yo y es producir y produce corrupción. Si no, miremos ahí en Gálatas, el capítulo 5, del versículo 19 al 21, Pablo nos dice los frutos que trae en sembrar a la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que siembran para la carne cosechan todas estas cosas y no heredan el reino de Dios. Sin embargo, sembrar para el Espíritu cuesta mucho. Sentarte, orar, sentarte a leer la palabra de Dios, prepararte para dar una lección, para predicar, para enseñar a otros. ¿Es invisible al principio? Sí, es invisible, no se ve. Cuando plantás una semilla no ves lo que está pasando bajo la tierra, es invisible, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Produce vida eterna el sembrar para el Espíritu. Y Gálatas, allí seguido, nos habla de esta antípodas, ¿no? Del versículo 22 y 23 del capítulo 5 de Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Claro que no hay ley, porque lo sembramos y cuesta ver el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, cuesta ver, no se ven, son cosas que no se ven. La mansedumbre, la templanza, pero no hay ley contra tales cosas, y trae su fruto. Hermanos, cada decisión diaria revela nuestras convicciones más profundas. Si sembramos para la carne, sembramos para el espíritu, demuestra qué estamos sembrando y qué vamos a cosechar. Esa es la realidad. ¿Qué vamos a sembrar cada uno de nosotros? Porque eso va a traer fruto y nosotros debemos estar sabiendo de que eso en algún momento se traerá fruto, crecerá, o puede traernos problemas, o puede traernos gozo. En cuarto lugar, las convicciones genuinas perseveran en hacer el bien. El versículo 9 de Gálatas 6 dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. No desmayemos en hacer el bien. Pablo reconoce que el bien cansa, que hacer el bien cansa, que la fidelidad prolongada desgasta. Claro que sí. Y es fácil, pero peligroso, desmayar. En el mundo antiguo esta frase, traducida como desmayarse, se usaba para el tipo de miedo o el tipo de cansancio que experimenta una mujer durante el trabajo de parto. ¿Sí? Cuando está ahí en el trabajo de parto y está dando a luz y tiene que pujar y tiene que hacer fuerza y su cuerpo duele y su cuerpo está dolido y tiene desgaste y está cansada y ya no quiere más y el médico dice, falta un poco, ya está por dar a luz. Bueno, esta es la idea de acá. No desmayemos, no nos cansemos de hacer el bien, no aflojes, porque falta poco, no aflojes. No te canses, no tengas temor de hacer las cosas que Dios te pidió. Aunque no veamos los resultados ahora, nosotros sabemos que debemos hacerlo igual. Si es que estamos cansados, abatidos, que estamos haciendo el bien y la gente no responde conforme al bien que hacemos, pero no aflojemos, no desmayemos, porque esa es la convicción que nos tiene que mantener firmes. No desmayar, seguir. Mirá, lo ayudamos, lo ayudo una y otra vez y todo el tiempo y no hay caso. No te canses, no desmayes. Seguí adelante, no te canses de hacer el bien. No estás viendo los frutos, no importa, no te canses. Porque la perseverancia es la prueba suprema de una fe auténtica. La perseverancia de hacer el bien es la prueba suprema de una fe auténtica. Y Pablo sabe muy bien de esto. Y Pablo puede decirnos lo que significa hacer el bien y seguir procurando más allá de las adversidades. Acompáñame a leer 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 al 28. Miren todo lo que Pablo atravesaba y lo que Pablo vivía, y aún así su corazón estaba dispuesto a hacer el bien.
Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 28, dice así: en 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedrado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y al día siguiente a la deriva en el mar. He estado con muchos viajes muy largos y enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, dice Pablo, a diario llevo una carga de mi preocupación por todas las iglesias. No importa lo que estuve pasando, no importa lo que me pasa, no importa lo que me está ocurriendo. Mi deseo, mi mayor deseo, la única razón de ser de Pablo es que tenía que llevar el mensaje a las iglesias. Es seguir haciendo el bien, es seguir anunciando las buenas nuevas. No importa lo que sufría, no importa lo que estaba pasando, lo importante era cumplir la misión que Dios le había entregado y hacer el bien, seguir haciendo el bien para glorificar el nombre de Dios. Pero debía hacerlo sin desmayar. Imagínate si Pablo hubiese desmayado la primera vez. Si hubiese dicho, bueno, ya me dieron 39 latigazos, me quedo acá, me quedo en el molde, tengo que hacer el bien, pero me van a seguir pegando. Nosotros sabemos que la promesa no es inmediata, pero es segura, que a su tiempo segaremos. La promesa no es inmediata, pero es segura. Las convicciones verdaderas no abandonan el camino cuando no ven resultados rápidos. Te lo vuelvo a repetir. Las convicciones verdaderas no abandonan el camino cuando no ven resultados rápidos. Tenemos que seguir, porque a su tiempo segaremos. Por último, las convicciones del Evangelio se expresan en amor práctico. Dice el versículo 10, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. El Evangelio nunca nos encierra a nosotros mismos. Nos empuja a la generosidad, hacia la compasión y hacia un servicio intencional. Spurgeon escribió, la fe que no se manifiesta en amor activo, no es fe activa, no es fe bíblica, perdón. La fe que no se manifiesta en amor activo, no es fe bíblica. El perseverar en las buenas obras como un producto de la gracia de Dios es algo que Pablo insiste todo el tiempo en la carta a los Gálatas, y le habla que no deben bajar los brazos, que deben seguir adelante, que deben ir más allá, que deben seguir haciendo el bien. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 3. Le dice Pablo a los Gálatas, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Claro, le dice, ustedes empezaron por el Espíritu, se convirtieron entendiendo la verdad bíblica, y ahora quieren ir por la carne. Y están volviendo para atrás, sigan adelante, avancen, hagamos el bien, sigamos adelante, no nos volvamos hacia atrás. Dice Gálatas 5, 7, vosotros corríais bien, ¿qué os estorbó para no obedecer la verdad? Venías bien corriendo, ¿qué fue lo que se plantó en el medio para que no puedas correr de la manera que venías haciéndolo? ¿Qué te está estorbando en hacer el bien? ¿Qué es lo que te piden en ayudar a otros? ¿Qué es lo que te están pidiendo de mostrar ese amor? ¿Qué es lo que te impide? Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. No te dejes llevar por las cosas que dicen otros. Vos sos guiado por el Espíritu es el que te está pidiendo esto. El Espíritu es el que te está diciendo que debes producir esos frutos y debe producir el fruto en vos. No te dejes guiar por la ley. Y Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No vayamos por otras cosas. Expresemos nuestras convicciones en un amor práctico. Por eso perseverar en las buenas obras nos va a ayudar a que nosotros cumplamos el mandato de Dios y que hagamos lo fundamental para el cristiano, que es obedecer lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros fuimos formados en este principio, extender nuestras manos a aquel que lo necesita. El creyente ha sido puesto en esta tierra para cumplir con ese propósito, entre otros. Y la mejor manera de esperar la segunda venida de Cristo es estar sirviendo en cada oportunidad que se nos presenta.
en cada situación que se nos presenta. Dios nos manda que sirvamos a otros sin importar quién es, si tenemos o no tenemos afinidad, sin importar la religión, la raza, su orientación sexual, cualquier cosa, sirvamos a otro. Debemos procurar hacer el bien como si lo hiciéramos para Él, como si estuviésemos sirviendo a nuestro Señor en carne propia. Recuerda Mateo capítulo 25, versículo 35 o versículo 40. Allí nos dice: a la verdad les digo que cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de esto, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Jesús le está diciendo: ustedes me vistieron, ustedes me dieron de comer, me ayudaron cuando tenía frío, y los discípulos dijeron: Señor, ¿cuándo hicimos esto? Bueno, cuando le hicieron a uno de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Esa debe ser nuestra mentalidad, que nosotros debemos servir a otros como si sirviésemos a nuestro propio Señor Jesús. Tener presente siempre en nuestra mente esta verdad. Ahora bien, Pablo también menciona que hagamos el bien, pero especialmente a lo de la familia de la fe. Hubo un tiempo donde las iglesias atendían la necesidad de la sociedad y se olvidaban que en la iglesia también había gente con necesidad. Entonces salían a buscar suplir las necesidades, y dentro de la congregación había gente que padecía alguna necesidad. Nosotros debemos prestar atención a aquellos que nos rodean, a aquellos que padecen alguna necesidad. Debemos tratar de encontrar a aquellos para hacer el bien y llevar su carga, pero nunca olvidemos que especialmente nos dice la familia de la fe. Nosotros estamos para servir a otro, y ese es nuestro mayor gozo, nuestra mayor felicidad. Porque la iglesia, queridos hermanos, no es un evento, es una familia redimida que vive por el Evangelio y que vive el Evangelio. En conclusión, y vamos cerrando, Gálatas 6 nos confronta con una pregunta clara: ¿qué convicciones gobiernan nuestra vida cristiana? ¿Qué convicciones gobiernan tu vida? ¿Cuál es la convicción que reina en tu corazón? ¿Es el orgullo o es la mansedumbre? ¿Es la comodidad o es la perseverancia? ¿Es la carne o es el espíritu? Juan Calvino decía: la gracia que nos justifica es la misma que nos transforma. Si estamos viviendo en la carne, si estamos viviendo en la comodidad, en el orgullo, vayamos a la gracia de Dios para que nos transforme y para que el Señor nos conceda en nuestro corazón, corazones rendidos al Evangelio, convicciones profundas, vidas que reflejan a Cristo en comunidad, pero sobre todas las cosas tener en claro que la batalla espiritual siempre, pero siempre, comienza en el corazón del cristiano. Siempre va a estar allí. Y que nosotros debemos tener en claro esto, que si no tenemos firmes nuestras convicciones, entonces podemos caer con mayor anticipación. Que sean claras nuestras convicciones, que sean claras lo que nosotros creemos y dónde están. Los pastores tenían una convicción clara, se les anunció y fueron. Que nosotros se nos anuncie y vayamos porque las convicciones están firmes y están claras en nuestro corazón. Creer en Él, pensar en Él, vivir por Él y hacer lo que la palabra de Dios nos acaba de decir en esta mañana. Que tengamos esas convicciones. Guardar el orgullo espiritual, restaurar con mansedumbre, entender que lo que sembramos vamos a cosechar, que debemos perseverar en hacer el bien y que el Evangelio se expresa en un amor práctico. Un amor práctico. Oramos, nos ponemos de pie.